Muy bien, ya están ahí todos. Vamos ahora a hablar de la función de la cadena de huesecillos. Cadena de huesecillos, miren. La cadena de huesecillos está formada por el martillo, el yunque y el estribo. Pegado al martillo hay un tendón de un músculo llamado músculo tensor del tímpano. Y pegado al estribo hay un músculo llamado músculo del estribo. Son muy importantes porque cuando un sonido muy intenso llega a los oídos, que puede ser potencialmente lesivo, lo que hacen es que se contraen y tensan la cadena de huesecillos para que el sonido pase lo menos posible hacia el órgano de Corti, porque lo puede dañar. Tensor del tímpano. Un ejemplo de esto es cuando vemos en Rescatando al Soldado Ryan que llega el capitán Miller a la playa de Normandía y le cae una granada en un lado, le explota y se queda aturdido, ¿verdad? Y escuchamos como un sonido, ya no oímos nada, o nada más aturdidos. ¿Qué es eso cuando estamos aturdidos? ¿Qué músculo dije? El músculo tensor del tímpano y el músculo del estribo. El músculo del estribo es inervado por el nervio facial y el músculo tensor del tímpano por el nervio trigémino. Entonces, cuando estamos aturdidos es porque se contrajeron el músculo tensor del tímpano y el músculo del estribo con mucha intensidad para evitar que siga pasando ese sonido intenso y dañe el órgano de Corti. El órgano de Corti es tan delicado que por eso está incrustado en la roca del temporal, en la parte más gruesa y más fuerte del cráneo, para evitar que ahí le llegue cualquier cosa que lo pueda lastimar. Pero sonidos muy intensos lo pueden lastimar y por eso estos reflejos hacen que ya no pase el sonido, porque se tensa la cadena de huesecillos, al ya no vibrar la cadena de huesecillos no se transmite. Esta cadena de huesecillos, fíjense bien, cuando se mueve la membrana timpánica, el martillo se desplaza hacia adelante y a su vez hace que el yunque se desplace hacia adelante, que a su vez hace que el estribo se desplace hacia adelante. Pero la distancia que recorre hacia adelante y hacia atrás la membrana del tímpano no es la misma distancia que recorre la ventana oval de adelante hacia atrás. El movimiento de la membrana del tímpano es como 1.3 veces más hacia adentro y hacia afuera de lo que lo es en la ventana oval, donde se apoya el estribo. Esto más el número de veces que es más grande la membrana del tímpano que la ventana oval, si los multiplicamos las dos, eso hace que el volumen del sonido se aumente como 27 veces. No recuerdo bien la cifra, pero son como 27 veces. Sí, el músculo del estribo es el mismo que el estapedio, porque estribo y estapedio son lo mismo. Bueno, entonces, la cadena de huesecillos amplifica el volumen. ¿Qué es el volumen? Es la presión. Mientras más presión se ejerza sobre la membrana del tímpano, mayor será el volumen que se capta. Entonces, si sabemos que la presión es igual a una fuerza ejercida sobre un área, si concentramos la misma fuerza que está llegando a la membrana timpánica, pero en un área más pequeña, aumentamos la presión. Y si aumentamos la presión, aumentamos el volumen. Muy importante que se lleve a cabo esto porque aquí hay una impedancia. ¿Qué es una impedancia? Una resistencia al paso de la energía mecánica. Si tú vas corriendo por una playa que tiene la arena firme y vas pisando en la arena firme y de repente entras a la playa, en el agua puedes correr más lento porque el agua es más densa. Igual, aquí imagínense que viene propagándose la onda mecánica de sonido y al pasar del medio gaseoso al medio líquido, le va a costar más trabajo mover con esa misma energía mecánica el líquido
que como movía el gas. O sea, se encuentra con una resistencia, con una impedancia. Para vencer esa resistencia o esa impedancia, lo que hace es que la cadena de huesecillos amplifica el volumen, o sea, la presión que va a ejercer para que pueda pasar al líquido sin perder potencia. Y es más, no solo supera ese cambio de gas a líquido, sino que lo sobrepasa por mucho, de tal manera que el volumen se amplifica. A este mecanismo se le conoce como reajuste de impedancias, y ese reajuste de impedancias es posible gracias a la cadena de huesecillos. Si no existiera la cadena de huesecillos, podríamos seguir oyendo, pero oiríamos muy poco. Con el volumen de voz que yo les estoy hablando ahorita, si no tuviera alguien de ustedes la cadena de huesecillos, solo me escucharían como un susurro muy, muy pequeñito. Entonces aumenta mucho ese reajuste de impedancias el volumen de tal manera que escuchamos mejor gracias a la cadena de huesecillos. Bueno, entonces llega a la ventana oval la onda mecánica de sonido y de aquí se va a transmitir hacia la cóclea o caracol. Si agarramos esta cóclea o caracol y la cortamos aquí y vemos aquí cada uno de los compartimentos porque da como 2,5 vueltas. Ahorita vamos a ver que hay unas imágenes en las que es como si se agarrara el caracol y lo estiráramos, pero aquí pues da como 2,5 vueltas, ¿vean? La parte más alta del caracol se le llama helicotrema, esto de aquí. Entonces, vean, aquí es como si hubiéramos hecho una chuleta del caracol. Vemos que el nervio coclear se divide en varias partes. Sí. Es que usted dijo que lo interrumpieron. La Sí. onda mecánica de sonido, ¿a dónde llegaba? Al conducto auditivo externo, luego llega a la membrana timpánica, pasa a través de la cadena de huesecillos, luego llega a la ventana oval y luego de ahí se va a transmitir a la cóclea o caracol. Y una vez que llegue a la cóclea o caracol, fíjense bien a qué parte va a llegar, porque tenemos como 3 compartimentos. Si cortamos la cóclea o caracol, vemos que tiene como 3 compartimentos. Además de que tiene los nervios, el nerviecillo, rama del nervio coclear, o la parte coclear del vestíbulo coclear estatoacústico, y aquí vemos que tenemos el ganglio espiral. Miren, van a decir, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ganglios espirales. No, es el mismo. Es un ganglio espiral, pero el ganglio está como estirado así a lo largo de las 2,5 vueltas de la cóclea. Y aquí, como lo cortaron, pues vemos pedazos del ganglio espiral. El ganglio espiral se llama espiral porque tiene forma de espiral. Y ese ganglio espiral va a estar agarrando el sonido que llega al órgano de Corti. Vemos que tiene como 3 compartimentos. La rampa vestibular, y es que fui al bañarme y era con agua fría, mi garganta ya se puso mal. Y luego un conducto coclear, y luego la rampa timpánica, rampa vestibular, rampa coclear, o más bien rampa media o conducto coclear y rampa timpánica. Si hacemos grande esta estructura, la veríamos así. ¿Qué elementos tiene aquí? Tiene primero que nada como una saliente de hueso, que ven ustedes aquí, que es un pedazo de hueso de la roca del temporal, y esto se llama modiolo. Y del modiolo va a salir, fíjense bien, las fibras nerviosas que recogen la información sensitiva del órgano de Corti. Este que tenemos aquí es el órgano de Corti. Debajo del órgano de Corti y separando a la rampa timpánica de la rampa vestibular, digo, del conducto coclear, tenemos una membrana llamada membrana basilar o lámina basilar. Y la membrana basilar, ojo, tiene unas lengüetas de colágena, de fibras de colágena rígidas, y cada una de esas lengüetas actúa como una de las lengüetas que tienen las armónicas. Las armónicas tienen unas lengüetas que van de unas chaparritas a unas más largas, largas, largas. Los que ya fueron al laboratorio, ¿se acuerdan que les dije que tomaran en cuenta les dije, tomen en cuenta la característica de los diapasones? ¿Se acuerdan de los diapasones?
Bueno, y se acuerdan que el diapasón, mientras más largo, tenía una frecuencia más pequeña y mientras más corto tenía una frecuencia más alta. Bueno, aquí pasa lo mismo. Hay lengüetas así, muchas lengüetas a lo largo de toda la cóclea o caracol, y las lengüetas pequeñas van a detectar frecuencias altas de sonido. Las lengüetas largas van a detectar frecuencias bajas de sonido. Bueno, y tenemos, fíjense bien, otra membrana aquí, esta que estoy señalando. Esta es la membrana de Reisner. La membrana de Reisner, esta me suena como el nombre del titán acorazado. La membrana de Reisner, ese era Reiner, va a separarnos al conducto coclear de la rampa vestibular. Es muy importante que haya esa separación porque en la rampa vestibular y la rampa timpánica hay perilinfa. La perilinfa es como un filtrado de líquido cefalorraquídeo, de tal manera que es casi idéntica la composición de la perilinfa a la del líquido cefalorraquídeo. Hay un conductito que de hecho los comunica el espacio subaracnoideo con la perilinfa que está rodeando a el aparato vestibular y el conducto coclear. Luego tenemos que en el conducto coclear, ahí adentro hay endolinfa. Y es muy importante que no se revuelvan la endolinfa con la perilinfa, y de eso se encarga la membrana de Reisner por arriba y la membrana basilar por abajo. La membrana de Reisner es tan delgada que cuando llega una onda mecánica de sonido, el conducto coclear y la rampa vestibular, estos dos compartimentos, se comportan como si fueran uno solo, porque la membrana de Reisner es muy delgada y mecánicamente funcionan igual estos dos, porque la membrana de Reisner no impide que mecánicamente se comporten como iguales. Pero bioquímicamente son distintos. La composición bioquímica de la perilinfa es distinta de la endolinfa. Y son distintas porque, fíjense bien, la endolinfa es producida por esta parte de tejido epitelial llamada estría vascular. La estría vascular es un epitelio de la pared del conducto coclear que produce la perilinfa. Y la produce con una característica especial que no hay en ninguna otra parte de nuestro organismo. ¿Qué característica especial? Secreta una cantidad impresionante de potasio. La endolinfa tiene una cantidad enorme de potasio. La concentración es elevadísima de potasio ahí dentro. En todos los otros líquidos extracelulares el potasio es bajísimo, pero aquí, recuerden bien esto, el potasio es muy alto. Potasio alto. Y el potasio Profe, en la ya me membrana... confundí. En el Sí. conducto coclear estaba la endolinfa, ¿no? Ajá. Ok, es que estaba diciendo perilinfa. Perdón. La endolinfa en el conducto coclear, y la endolinfa tiene una cantidad muy elevada de potasio. Entonces, Hiciste la corrección, Mariana. A la ver, Berenice. endolinfa es donde está entre la estría vascular, ¿no? ¿O cómo? Esta es la estría vascular. La endolinfa, voy a dibujar dónde está la endolinfa. La voy a dibujar en morado. Todo esto está relleno de endolinfa. Todo esto. Todo esto. Es un conducto que va a lo largo de toda la rampa coclear. Es más, incluso esta endolinfa se sigue hasta el utrículo, el sáculo y hasta los conductos semicirculares del aparato vestibular. Es como si fuera un túnel. Profe, entonces en donde dice, bueno, donde está la señalación de rampa vestibular, ahí tenemos a la perilinfa. La perilinfa estaría aquí, miren, la voy a dibujar en verde. La perilinfa estaría, ay, que en verde sabe. La perilinfa estaría aquí. Y también la perilinfa estaría aquí. En la rampa vestibular y en la rampa timpánica estaría lleno de perilinfa. De hecho, en el helicotrema, la rampa vestibular y la rampa timpánica se juntan, son una misma, por eso están llenas de perilinfa.
Y ahora preguntan ahí, ¿quién hace la perilinfa? La perilinfa es, para fines prácticos, el líquido cefalorraquídeo que se pasa al conducto coclear, digo, a la rampa vestibular y a la rampa timpánica a través de un hoyito que hay ahí en la roca del temporal. Es un filtrado de líquido cefalorraquídeo. ¿Y cómo se llama la parte que produce la perilinfa? La produce la estría vascular. Es esta. La estría vascular la voy a iluminar en rojo. Esta es la estría vascular. Es un conjunto de células epiteliales que están formando la pared de la rampa timpánica. ¿Qué pasa si se mezclan? Te quedas sordo. Entonces la endolinfa no es producida por la estría vascular. La endolinfa sí, la perilinfa no. La perilinfa sí es líquido cefalorraquídeo para fines prácticos. Y la endolinfa es un líquido especial producido por la estría vascular. ¿Qué pasó, Mariana? Lo volví a decir cambiado. Se les traba. Sí, creo que sí. Pues estoy viejito, ténganme paciencia. Ya soy de esos viejitos que dicen una cosa y luego de ratito dicen otra. Es que véanle la lógica, miren. Endolinfa en medio. Perilinfa, alrededor de perilinfa, endolinfa. Ando enamorado de la luna. No se enamoren. Bueno, sí, enamórense, pero que no tengan enamoramiento. O controlen el enamoramiento. No es lo mismo enamoramiento que amor. No es decir, está con enamoramiento que está enamorado de la luna. El enamoramiento nomás les dura 5 años y ya se les acaba. Y luego ya viene el terror. Me acordé de un médico que le dijo a un paciente, le estaba dando un infarto y le dijo, no le pasa nada, mire, a mí se me hace que está enamorado. Y luego se salió el paciente y se murió en el pasillo y lo demandaron y lo corrieron del IMSS. A Axel le dura 2 semanas el enamoramiento. Y ya tan rápido, Axel. Bueno, pues sabe qué le harán, ¿verdad? Le hacen algo muy terrible que se decepciona y dice, ya basta. Y se libera del yugo. Oh todopoderosa libertad. Si agarráramos la cóclea o caracol y lo estiráramos, si lo estiramos, fíjense bien, se vería así. Y vean cómo acá en el helicotrema se juntan el líquido que está en la perilinfa, ¿verdad? De la rampa timpánica abajo y la rampa vestibular arriba. Así. Muy bien. Ventana oval, ventana redonda. Lo único que hace el estribo es moverse así, miles de veces por segundo. Cuando entra el estribo, empuja el líquido y el líquido por la rampa, por la ventana redonda, pues se abomba hacia afuera. Si el estribo se sale, la ventana redonda se chupa hacia adentro. De tal manera que cuando el estribo se mete, la ventana oval se sale, o sea, hacen esto. Van contrarios. Ahora observen cómo en medio se ven como unas líneas de color morado. Esas son las fibras basilares. O sea, las fibras basilares están aquí. Las fibras basilares son las que les digo que son como lengüetas de colágena. Y fíjense bien, mientras más cerca de la ventana oval estemos, son fibras más cortitas y anchas. Mientras más hacia el helicotrema nos movamos, las fibras se van haciendo más largas y más delgadas. De tal manera que cerca de la ventana oval se escuchan los sonidos más agudos con frecuencias altas. Y lejos de la ventana oval, acercándonos al helicotrema, se escuchan los sonidos más graves de frecuencia baja. Frecuencia baja cerca del helicotrema, frecuencia alta cerca de la ventana oval. Fíjense bien, cuando viene, por ejemplo, una onda
vamos a suponer de 1000 Hz, una onda mecánica de sonido de 1000 Hz, va a llegar a la parte intermedia, porque nosotros tenemos un rango audible de 20 a 20.000 Hz. De 20 a 20.000 Hz. Si algo llega con más de 20.000 Hz, ya no lo oímos. Es el supersonido, los supersónicos, dicen, ya es un sonido que no alcanzamos a oír, es el supersonido. Una onda supersónica. No la podemos oír a menos que fuéramos un perro o que fuéramos Superman. ¿Se han fijado que a los perros hay un silbato que les soplan y dicen, pero no se oye nada? Nosotros no lo oímos, pero el perro sí lo oye. Igual, algo que esté por debajo de 20 Hz, un sonido de 10 Hz, no lo oímos, es el infrasonido. Supersonido e infrasonido. Bueno, entonces, cuando llega una onda mecánica de sonido, fíjense bien, llega a las lengüetas de las membranas basilar, las fibras basilares, que pueden vibrar a esa frecuencia, que tienen la elongación o la anchura necesaria para vibrar exactamente a esa misma frecuencia, absorben la onda mecánica de sonido, vibran con esa onda mecánica de sonido y la onda mecánica de sonido se transmite luego a la rampa timpánica y luego se va a ir hacia la ventana redonda para que ésta se abombe hacia afuera o se chupe hacia adentro. Entonces, fíjense bien, esto es como si tuviéramos la cóclea o caracol estirada. Y acá igual, y vean cómo la rampa timpánica abajo con la rampa vestibular arriba se comunican en el helicotrema. ¿Qué es el helicotrema? Esto, la parte más alta. Entonces, observen, los sonidos de frecuencia baja se van a escuchar cerca de la ventana oval. Esta es la ventana oval y esta es la ventana redonda. Sonidos de frecuencia alta se van a escuchar cerca de la ventana oval, por las membranas, la membrana basilar que está cerca de la ventana oval, porque tiene las lengüetas cortas y anchas. Un sonido de frecuencia intermedia, pues se va a oír más o menos como por en medio, y un sonido de frecuencia muy baja se va a oír muy cerca del helicotrema o en el helicotrema. Si lo vemos así, fíjense bien, en una línea que sea toda la cóclea o caracol, donde aquí está la ventana oval y acá está el helicotrema, más o menos mide de 3.5 a 3.5 centímetros de largo la cóclea o caracol. Entonces, los 20 o 200 Hz más o menos van a estar en el helicotrema, 400 Hz, 600 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, 8000 Hz, y ya cuando son 8000 Hz o más, los vamos a escuchar cerca de la ventana oval. Ahora fíjense bien, solo tenemos lengüetas hasta 8000 Hz. Me van a decir, bueno, pues no dijo que alcanzábamos a oír hasta 20.000 Hz. Sí, pero lo hacemos con clave Morse. No se crean, con la clave Morse no, pero algo parecido. Cuando nos llega una onda mecánica de sonido a una frecuencia de a lo mejor 10.000, 12.000, 16.000 Hz, 20.000 Hz, estas lengüetas lo van a captar, pero no van a poder vibrar a esa velocidad, a 8.000. Pero al captarlo, fíjense bien, las neuronas que recogen esa información van a empezar a enviar los potenciales de acción con un ritmo tal que ese ritmo se interpreta como que está llegando a una frecuencia de más de 8000 Hz. O sea, como si fuera una clave Morse, ¿verdad? Según la frecuencia, más bien según como ese ritmo que toman los potenciales de acción de esa zona. A ver. ¿Cuáles eran las tres frecuencias? No, nada más dije frecuencias altas, frecuencias intermedias y frecuencias bajas, pero es lo mismo que decir, una frecuencia baja es de 200, de 400, de 600, y luego una frecuencia intermedia sería como de 2000 o 1000, y una frecuencia alta sería como de 4000, 8000, 12000, 16000, 20000 Hz. Pero entonces con esa especie como de código Morse, digámoslo así, podemos expandir
nuestro rango audible desde los 8000 hasta alcanzar los 20000 Hz. Muy bien. Para la próxima clase les voy a explicar cómo está constituida una onda mecánica de sonido por la onda A, B, C y D. Constitución de la onda mecánica del sonido, que es lo que vamos a ver en la próxima sesión. Entonces, ustedes son el grupo E. Vamos a poner Profe. aquí. Sí, Entonces, o sea, las lengüetas de las fibras basilares son las que van a captar el sonido de 8000 Hz, pero por los picos del potencial de acción es que se puede expandir hasta los 20000. más o menos así. O sea, si se envía un código de potenciales de acción determinado, dices, son 10.000 Hz. Otro código distinto, dicen, son 12.000 Hz. Es como un código. ¿Por qué se complica tanto la naturaleza? No sé, pero así lo hace. Más larga, otras lengüetas más cortitas que detectarán más. A lo mejor por el material del que están hechos las lengüetas ya no pueden hacerse más cortas y seguir vibrando a una frecuencia mayor y por eso recurre a ese otro elemento, no lo sé. Muchachos y muchachas, ha llegado el momento de despedirme porque ya me voy para la universidad.